Estamos preparándonos para Pesaj y hay una pregunta clásica. En Pesaj tenemos que comer matzá. Todos sabemos por qué tenemos que comer matzá. Todos sabemos que es importante comer matzá y todos sabemos que es una de las mitzvot del día. La pregunta es tan clásica la pregunta, tan simple que a veces nos cuesta conseguir la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es, mira, si tan malo es comer pan durante todo el año, o mejor dicho, si tan malo es comer pan que en Pesaj decimos vamos a comer matzá, bueno, no comamos pan en todo el año. ¿Por qué ahora en Pesaj puedo comer matzá y en el resto del año puedo comer pan? Y si la verdad la matzá es tanto mejor que el pan, déjamelo para todo el año. Directamente, comamos matzá todo el año. Entonces, esta es una pregunta que la trae inclusive en el Zohar, que se la hace Rabí Eleazar a su padre, Rabí Shimon, como diciendo, ¿qué hay atrás de todo esto? Si es tanto mejor la matzá, representa la humildad y representa la falta de altanería y la falta de orgullo, representa, digamos, la actitud de la persona chata y baja, etcétera, etcétera. Bueno, déjamelo todo el año, porque solamente lo puedo comer o lo tengo que comer en Pesaj y el resto del año puedo comer pan. Si es tan distinto, que no lo comamos. Entonces, apoyándose en esta pregunta, el Ben Ish Hai trae una explicación que creo que es importante que la entendamos. Él dice que hay dos tipos de Yetzer Hara, dos tipos de instinto del mal, por llamarlo de una manera, así por traducirlo, que a veces suena un poco fuerte, pero es la parte más digamos, el Yetzer Hara es un malaj, el Yetzer Hara es un ángel, y ese ángel fue creado justamente para que la persona no haga lo que tiene que hacer. Esa es la función del Yetzer Hara. Es un malaj. Ustedes saben que hace muchos años mi señora tenía una amiga que iba a los grupos de los Kabbalah Center de Estados Unidos. Ella ni siquiera era judía. Y ellos estudian principios así supuestamente de Kabbalah, pero tenían una traducción muy interesante del Yetzer Hara. ¿Saben cómo lo llamaban el Yetzer Hara en esos grupos? Lo llamaban el oponente. Y yo creo que la traducción es bastante buena, porque el instinto del mal no me alcanza. El oponente es ese que se te pone enfrente, así como en un deporte, el que te marca, el que lo marca a Messi, para que Messi no sea Messi, para que Messi no haga lo que él sabe hacer, porque si él hace lo que él sabe hacer, sabemos cómo termina el partido. Muy bien, el Yetzer Hara es igual. El Yetzer Hara es el oponente, es el que no quiere que la persona se termine convirtiendo en la persona que se tiene que convertir, especialmente en términos espirituales. Entonces, ¿dónde va a haber más Yetzer Hara? ¿Dónde va a haber más oponente? En todos aquellos aspectos de la vida donde hay un potencial de crecimiento. Cuando querramos hacer cosas que la verdad, si las hacemos o no las hacemos, no afecta a nadie, y menos a nosotros espiritualmente, lo más probable es que el Yetzer Hara no se meta con eso. Cuando son cosas espiritualmente valiosas, tenemos que saber que el Yetzer Hara se va a meter. Entonces, hecha esta introducción de esta definición que queremos compartir de Yetzer Hara, el Ben Ish Hai dice, mira, tenemos dos tipos de Yetzer Hara. Tenemos uno que es vital y lo necesitamos todos, porque ese es como un motor que te ayuda a superarte y te ayuda a avanzar y te ayuda, digamos, es el deseo. Y por otro lado, hay otro tipo de Yetzer Hara que nosotros lo vamos creando en función de lo que, digamos, interactuamos con otras personas, de lo que escuchamos, de los medios de comunicación, de una serie de incentivos exteriores, que somos personas básicamente sociables. Ahora estamos privados de esa cualidad, pero en general somos personas que nos movemos en sociedad. Entonces eso va creando también deseos. Empezamos a desear cosas porque las tienen los demás, porque las vimos en otros, porque nos parecen divertidas, nos parecen aspiracionales. Entonces, el Ben Ish Hai le decía, que es un sabio que vivió en Bagdad hace un poquito más de 100 años, dice, la matzá, el comer matzá, nos ayuda a corregir los desvíos del Yetzer Hara, que este último tipo de desvíos que acabo de explicar, todos estos que son creados por la sociedad. Los desvíos que son un poco más sanos, que son los que venimos de fábrica, que son el motor para crecer, lo necesitamos mantener. Y es por eso que, digamos,
durante el resto del año comemos pan. Podríamos decir, bueno, no comamos nunca pan. Dicen, no, tenés que comer pan, porque tiene que ver, necesitas una dosis de orgullo, necesitas una dosis digamos, de dejar el deseo liberado que te va a servir como motor. Ahora, en Pesaj paramos todo y justamente nos conectamos con la humildad, nos conectamos con esta actitud, con este modo, para que la semana de Pesaj sea el reservorio para todo el resto del año. Y así entendieron, así entiende la Torá, así entendieron los jajamín que tiene que funcionar. Entonces, ahí empezamos a entender por qué es que el resto del año podemos comer pan. Hay un tipo de Yetzer Hará con el cual tenemos que convivir. Hay otro tipo de Yetzer Hará que también tenemos que convivir, pero que se suele disparar. Como se suele disparar, lo acotamos en esta semana en particular. Vamos a avanzar un poquitito y ustedes saben que habitualmente el mundo está separado entre Occidente y Oriente, ¿no? Y en general el mundo occidental está mucho más asociado, históricamente, en los últimos años tal vez cambió un poco con la explosión de China y también el consumo interno de China, pero en general estaba mucho más, asociado el mundo occidental al consumo y supuestamente el mundo oriental estaba asociado a todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. Israel, ¿dónde está? Israel no está ni en Occidente ni en Oriente. Israel está en Medio Oriente. Y es una diferencia. Su ubicación geográfica no es una casualidad. Dice, está en el medio. ¿Por qué? Porque si bien para otras culturas alguien podría pensar que hay una lucha entre el mundo espiritual y el mundo material, que de hecho en algún punto está esa lucha presente, ¿no? Pero Israel, al estar en el Medio Oriente, lo que ya denota esa ubicación geográfica es que tenemos que interactuar con las dos cosas. Tenemos que interactuar con el mundo, digamos, espiritual y con el mundo material. Venimos estudiando estos últimos días esta idea de que en el judaísmo no se nos pide que nos quedemos arriba de una montaña meditando, sino que justamente expresemos nuestra espiritualidad interactuando con personas, aun cuando las cosas salen no como uno quisiera, aun cuando una persona tal vez le hizo un favor muy grande al otro y ahora el otro casa un hijo, hace una fiesta para 1000 personas y no me invita. Entonces, ahí está viendo cómo funciona la espiritualidad de la persona. Hay puntos donde aflora en la interacción con las personas la espiritualidad que tenemos nosotros. Entonces, les decía que en el mundo, en esta lucha entre el mundo oriental y el mundo occidental, donde uno supuestamente era mucho más espiritual y el otro tiene que ver más con el consumo, el mundo judío está en el medio y es el que en alguna medida conecta y te dice, mira, tu trabajo es con las dos cosas. Tenés que trabajar con el mundo espiritual y tenés que trabajar también con el mundo material. Y el ejemplo que tenemos acá en esta lámina de las comidas, dice, bueno, el judío tiene un trabajo que hacer con los alimentos, los tiene que elevar. Entonces tiene que, por un lado, elevar los alimentos que puede comer y absteniéndose de comer los que tiene prohibidos, también es una forma de elevar aquellos alimentos que él no puede comer. Entonces, en Pesaj aflora una fuerza especial que nos ayuda a conectar, a entender esta conexión y este trabajo que inclusive se involucra. Ustedes fíjense que la festividad de Pesaj, hay todo un seder donde participamos inclusive con un montón de alimentos que tenemos que hacer bendiciones y demás. Repito, estudiamos creo que hace 2 o 3 días, ya no me acuerdo, pero también hay esa idea de elevar las cosas inclusive más bajas. Hay muchos elementos que están en la mesa del seder de Pesaj que crecen inclusive bajo de la tierra, y bueno, los elevamos con nuestras berajot e integrándolos en un ser de Pesaj con Kedushá, estamos haciendo un acto de elevación desde el nivel más bajo hasta el nivel más elevado, que puede ser una comida de un yehudí en un contexto con bendiciones, con berajot, todo como corresponde. Entonces, vamos a avanzar un poco y vamos a ver que en Pesaj tenemos la figura en un momento que mojamos, de cada uno de acuerdo a su costumbre, pero se moja, digamos, hierbas amargas en agua y sal. Entonces, muchos preguntan, hay que mojarlo 2 veces. Preguntan, ¿por qué 2 veces? Y hay una raíz que creo que es muy importante entender de dónde viene todo esto. Tenemos
dos versículos en donde hubo digamos, se remojó algo. Uno fue nada más y nada menos que con la venta de Yosef. El versículo dice, Beitvelu et akutonet badam. ¿Qué pasó? Dice, conocemos, la historia es muy conocida, a Yosef, los hermanos en un momento, digamos, llamémoslo de disputa, de celos, de enojo, en fin, deciden, lo tiran a un pozo y toman la famosa túnica que el padre le había hecho para él, la famosa túnica a rayas, y la sumergen en la sangre de un cabrito. Entonces, ese es un caso donde la Torá habla de sumergir algo, en este caso en sangre en particular. En este caso en particular en sangre. Y fíjense qué curioso que cuando va a venir la redención, cuando ya están por salir de Mitzrayim, cuando están por salir de Egipto, hubo una instrucción que fue previa a la muerte de los primogénitos. Dice, Belakachtem agudat esob betabaltem badam asher basaf. Dice, también Hashem pidió que tomen, en este caso era un hisopo, que se hacía con una planta, pero que también lo tenían que sumergir en sangre y con eso marcar las puertas. ¿Para qué? Para que sean identificadas en el momento de la macat, la pejorot, de la plaga de los primogénitos. Entonces dicen, ¿qué tiene que ver estos dos actos? Yo acá tengo los versículos por si alguien los quiere ver. Preguntan, ¿qué tiene que ver estos dos actos, digamos, con el Seder de Pesaj? ¿Por qué tenemos que hacer dos veces? Dicen, no, porque hubo dos veces. ¿Y qué tienen que ver estos dos actos? Los versículos tienen una similitud. Bueno, acá están en hebreo, para los que me pueden acompañar en Ibrit, donde están, en la primera palabra dice, Baitvelu et akutonet badam, lo sumergieron, sumergieron a la camisa en la sangre, y después dice, Belakachtem agudat esov betabaltem badam. Tomaron una agudá. Una agudá es un grupo, algo que está unido. Había que tomar, este hisopo se hacía con plantas y se tomaba como un grupito de plantas, ¿no? Como si fuera un racimito, por decirlo de alguna manera. Entonces explican que esto lo integramos en el Seder de Pesaj, esto de sumergir, y lo tenemos presente, porque justamente el exilio en Mitzrayim empezó sumergiendo algo y terminó sumergiendo también cuando se sumergió algo. Pero hay una diferencia. Dice, la palabra que está subrayada acá, que es agudat, cuando estén unidos, explican que en realidad la idea es que nadie se salva solo. El pueblo de Israel estaba listo para salir de Mitzrayim cuando había una idea de unión entre ellos, cuando había una relación sana y una relación, digamos, cuidada entre las personas. Y ahí, por eso, inclusive ahora se llama el nombre de la Agudá, ¿no? Se llama, ¿por qué? Porque es el grupo unido. Dice, bueno, cuando recién el pueblo de Israel estuvo unido y estuvo, digamos, en ese modo de conexión el uno con el otro, ahí llegó la redención. Mientras tanto, tenemos que saber que hubo una acción que fue este sumergir en la sangre, en la que disparó el éxodo, y fue con la misma acción, en este caso, en un caso fue, digamos, motivado por el odio, en el segundo caso fue motivado por la orden de Hashem, pero ya con un clima de amor entre las personas. Entonces ahí vemos cómo se cierra el círculo y se arregla. Una acción que empezó motivada en una dirección, termina necesitando la misma acción, pero en dirección contraria, como para decir que se cierra el círculo y se resolvió. Y ese es el espíritu por el cual, digamos, nosotros en Pesaj, dos veces sumergimos en aguas amargas a las verduras. Es muy importante esto, cae justo para algo que están comentando mucho en Israel, los grandes jajamim de esta generación, y ellos encuentran, estoy repitiendo, no son palabras mías, estoy repitiendo palabras de grandes jajamim de Israel, ellos encuentran como motivo todo este encierro que estamos viviendo en el mundo, a que lamentablemente los Yehudim no estamos sabiendo
manejar las relaciones interpersonales como corresponde de acuerdo a la halajá. Lamentablemente, el exceso de la Yona Ra, el exceso de hablar mal de las personas, el exceso digamos, de expresiones despectivas de los unos para con los otros, hizo que en alguna medida, así entienden nuestros sabios, en alguna medida nos están diciendo, mira, suspendemos todo tipo de interacción social porque así como la estaban haciendo no funciona, así no está bien. Esto es algo que no es normal. No hay muchos registros en la historia de la humanidad que todo el pueblo, que todo el mundo y que todo el pueblo de Israel esté privado de funcionar como comunidad, como Keilah, y esto es lo que explican nuestros sabios, el gran motivo por el cual estamos atravesando en estos días momentos de encierro. Y fíjense que volvemos una vez al concepto, el éxodo de Egipto, digamos, pasó cuando el pueblo podía funcionar como una agudá, como un racimo, pero unido uno con el otro, no que cada uno estaba disperso. Quería compartir con ustedes otra idea, que en todas las generaciones sabemos que hubieron momentos en que el pueblo de Israel fue acusado de utilizar, lamentablemente, sangre de chicos para, para cocinar matzot. Además que es un disparate desde todo punto de vista. Es hasta un disparate halágico porque es imposible hacer matzá con sangre, no se puede, no se podría, pero más allá de eso, encontré un comentario que es un poco fuerte, pero es muy interesante. El Rabbi Hanan Wasserman, era el alumno avanzado del Hafetz Haim, lamentablemente murió en la Shoah. Él dijo que la mentira absoluta no perdura nunca. Si hay algo que es mentira por completo, dice, rara vez va a perdurar. Dice, pero ¿por qué? Porque no tiene dónde agarrarse. ¿Cómo funciona la mentira? La mentira necesita un punto de apoyo, que algo sea verdad, y de ahí se construye todo el resto de la novela, de la mentira. Y él explica, dice, a lo largo de la historia hubieron en infinidad de momentos y de periodos, más tranquilos o menos tranquilos, acusaciones en la misma dirección. Y él dice, esas acusaciones no hubiesen perdurado nunca, a no ser que tengan algo de verdad. Dice, ¿saben qué es lo que tiene de verdad? Dice, lamentablemente, los primeros que, digamos, usaron la sangre para causar una falsa acusación fueron los hermanos de Yosef. Dice, como fueron los hermanos de Yosef los primeros que usaron la sangre para causar una falsa acusación, no te extrañes si esa misma figura se repite a lo largo de la historia. No pienses que es algo que pasó y quedó. Hubo un uso mal hecho, bueno, va a tener que venir ahora un uso muy bien hecho. Por eso nosotros en el Seder de Pesach sumergimos 2 veces en hierbas amargas, tratando de reparar ese uso, y esa es una de las kavanot que tenemos que tener, de las intenciones, tratar de reparar el mal uso que hubo de esta idea de sumergir algo en algún líquido. Bueno, en este caso era sangre, en el otro caso, que el Seder de Pesach, es hierbas amargas. Yo quiero avanzar un poquitito y quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver un poco con el calendario, cómo es la estructura del calendario. Quiero que entendamos juntos cómo es la estructura del calendario judío. ¿Por qué? El calendario empieza, primero hay un pasuk que dice, Shamor et Jodesh Aviv, Beasita Pesach la Hashem Elokeja, ki beJodesh Aviv, Otziaha Hashem Elokeja mi Mitzrayim. Dice, cuida el mes de la primavera, y vas a hacer el Pesaj, vas a hacer en su momento era una ofrenda de Pesaj para Hashem, tu Dios. ¿Por qué? Porque en el mes de la primavera Hashem te sacó de Mitzrayim. Y, digamos, todos sabemos esto, digamos, la idea de la primavera, está todo muy lindo, digamos, es en general en todo el mundo funciona igual, es un momento de más... los días empiezan a ser más largos, el clima está más lindo, hay como un espíritu de renovación, las plantas crecen y demás, pero, digamos, la idea es, hace falta un pasuk que venga, un versículo y que te diga, mira, vos cuidá el mes de la primavera y en ese mes de la primavera vas a hacer el Corbán de Pesaj. Es como que no se entiende. Por otro lado, el mes de la primavera en el calendario gregoriano está, digamos, anclado con el sol. Pero nosotros sabemos
que el sistema judío no está anclado exclusivamente con el sol, sino que es un sistema mixto. También tenemos a la luna. O sea, nosotros dijimos al principio del encuentro de hoy que Israel está en el Medio Oriente. El Medio Oriente significa que tiene algunas cosas que se manejan como Occidente y otras se manejan como Oriente. En el caso del calendario hace una mezcla. El calendario nuestro no es ni 100% lunar ni es 100% solar, es una mezcla. Los judíos somos así, somos un poquito, iba a decir complicados, pero vamos a decir que somos refinados. Tratamos de tomar lo mejor de cada ámbito, al menos esa sería la idea que deberíamos hacer propias. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un versículo que dice que Pesaj tiene que caer en en primavera. Pesaj tiene que caer en primavera. Y en realidad, a partir de ese versículo, así explica en el Talmud, se termina armando todo el calendario judío. ¿Por qué? Porque si fuera exclusivamente lunar, bueno, tenemos un desfasaje entre el calendario lunar y el calendario solar que es de más o menos 11 días. Entonces, si fuera exclusivamente lunar, a medida que van pasando los años, bueno, ya Pesaj puede caer en cualquier momento del año, porque la primavera se va corriendo porque el calendario es lunar. Y si es el calendario solar, cae siempre, pero el calendario nuestro no es exclusivamente solar, sino que es una mezcla de los dos. Entonces quiero explicar cómo funciona esto. Decíamos que el calendario nuestro tiene digamos, conceptos del sol y de la luna, y el calendario solar tiene aproximadamente 365 días con una fracción, y el calendario lunar tiene 354 días con una fracción. Entonces esos más o menos 11 días de más hacen que se tenga que insertar un año aproximadamente cada 3 años. Cuando se hizo el calendario que nosotros usamos, que lo hizo Hillel II, que no es el Hillel famoso de la Gemara, sino que es un Hillel que vivió unos 400 años después, instituyó un calendario perpetuo y lo hizo con ciclos de 19 años, y en cada ciclo tiene 7 años embolismales. Habitualmente se dice año bisiesto, pero en realidad la palabra es embolismal porque no es que tiene un día más, sino que tiene un mes más. Y los años son, ahí está, los que me están siguiendo y pueden ver la lámina, en el tercer año, en el sexto, en el octavo, en el año número 11, en el 14, en el 17 y el 19, son años que van a tener 13 meses, no van a ser años de 12 meses. Y de esa manera se compensa el desfasaje que hay entre el calendario solar y el lunar, y podemos seguir festejando siempre Pesaj en primavera, y evitamos que nos caiga Pesaj en el medio del invierno o en cualquier otra época del año. Hasta acá hicimos una explicación, digamos, si se quiere, súper rápida de cómo funciona el calendario nuestro. La pregunta nuestra es, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá hay un versículo, inclusive 3 veces se menciona en la Torá la relación de la salida de Mitzrayim con el mes de la primavera. Dice, Ayom atem yotzeim bejod Shabib. Moshe mismo en boca de él le está diciendo al pueblo, hoy ustedes están saliendo de Egipto en el mes de la primavera. La pregunta gigante que hay, ¿qué significa este versículo? Que ellos no saben dónde están parados, no saben, tiene que venir Moshe, tiene que venir la Torá y decirles, miren, hoy es primavera, infórmense que hoy es primavera, que están saliendo de Mitzrayim en el mes de la primavera. Ellos no sabían dónde estaban viviendo. La realidad de las cosas es que hay mucho que hay que aprender de acá, y hay mucho que cambia en esta mínima expresión repetida, les decía, 3 veces en la Torá. Explica a nuestros sabios que la mayoría de las cosas que nos agradan, o, Hasbe Shalom, que nos desagradan, cosas que no nos gustan, de lo que sea, de cuestiones comerciales, de cuestiones de trabajo, de cuestiones familiares, de cuestiones de pareja, de cuestiones con amigos, tienen que ver más con la forma que con el fondo. A veces podemos entender lo que pasa en el fondo y las motivaciones en el fondo, pero en general nos resulta insuficiente las actitudes que tomaron a nivel forma. ¿Qué es lo que nos hicieron a nivel forma? Eso es lo que, digamos, así entiende nuestro Jajamim. Entonces, Moshe lo que está diciendo, y el versículo que está en boca de Moshe, que dice, miren, hoy ustedes salen en el mes de la primavera. ¿Por qué? Porque lo que Moshe estaba diciendo es, miren, tengan registro de que Hashem los cuidó, inclusive
para generar el movimiento del exilio en una época del año donde el clima es más benigno. Parece algo menor, tenemos un antecedente también en la Torá, cuando hace el relato de justamente Yosef, que venimos hablando de él hoy, cuando los hermanos lo tiran al pozo, al final Yosef es vendido en repetidas oportunidades. La Torá aclara que los que lo compraron eran mercaderes de perfumes. Y explican los Jajamim, dice, tenés que saber que a Yosef lo estaban cuidando. Es verdad que lo habían vendido, y es verdad que lo habían vendido como esclavo. Pero ¿sabes qué? Lo vendieron como esclavo en un carruaje que llevaban perfumes. No lo vendieron como esclavos en un lugar, digamos, que era desagradable. Y esto es otra de las grandes enseñanzas de Pesaj. O sea, fíjense, si un hombre, por ejemplo, le va a regalar a su esposa un anillo, digamos así, importante o lindo, o mismo si quieren, hay hombres también conectados, Baruch Hashem, si una mujer le va a regalar unos hermosos gemelos de oro, como estos que conseguí la imagen acá, no es lo mismo, no es lo mismo todo. No es lo mismo todo. ¿Qué significa? Es lo mismo si el hombre le pone el anillo ese lindísimo que mostré recién y le dice, mira, te traje un anillo y le deja adentro de una bolsa, digamos, del supermercado. ¿O es lo mismo si se lo entrega en un paquete todo arrugado? No, definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo para el que recibe, tampoco es lo mismo para el que lo da. El que lo da, si da algo de una forma más cuidada, está demostrando lo que le importa a él, la otra persona. Por un lado, le está haciendo el regalo. Vos podrías pensar, mirá, adentro en definitiva está el anillo te lo di. Sí, sí, pero el anillo lo hiciste, pero y la forma, el contexto que generaste, bueno, lamentablemente no fue suficiente para causar el impacto deseado o, si se quiere, el mejor impacto posible. Y esta es una de las enseñanzas centrales de Pesaj, que lamentablemente a veces pasa desapercibida, mareándonos en todos los detalles técnicos. Pesaj es una festividad muy técnica, el mismo ser de fe, Pesaj es muy técnico. Ahora levantamos la copa, ahora bajamos la copa, ahora tapamos la matzot, destapamos la matzot, decimos esto, nos lavamos las manos sin verajá, con verajá, en fin, todo el tema que tiene que ver con la preparación, la limpieza, los utensilios, lo que podemos usar, lo que no podemos usar, se vuelve algo muy técnico. Ahora viene la Torá y nos hace detener y nos dice, mira, tenés que poder entrenar, es una época del año, así lo estableció la Torá, por eso te aclara en varias oportunidades. Hashem te sacó de Mitzrayim en el mes de la primavera, y en realidad se termina seteando todo el calendario judío a través de esa expresión. ¿Por qué? Porque tenés que entrenar tu ojo para ver lo bueno que recibís de las demás personas. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, mira, escúchame, yo tengo una vida espiritual muy elevada y punto. Dice, mira, tenés que saber que la persona que no puede ver lo bueno que recibe de los demás, difícilmente pueda ver lo bueno que recibe de Hashem. Es algo que va en las dos direcciones. La persona se tiene que refinar y tiene que ir entrenando el ojo para ver lo bueno que recibe de otras personas, y también de esa manera, tal vez con mucho trabajo, también va a ver lo bueno que recibe de Hashem. Si no, la persona se queda anclada únicamente en las cosas que no le gustan del todo y que le molestan, y las cosas buenas pasan absolutamente desapercibidas. Y no piensen que hace falta que alguien venga y te saque de la esclavitud para poder reconocer. A veces llegaste a tu casa y la encontraste acomodada, es porque alguien se ocupó de acomodarla. Y si no se ocupó de acomodarla en persona, tal vez por lo menos instruyó a alguien para que lo haga. Eso también le dedicó un tiempo para que cuando vos llegues y veas las cosas como vos te gustan. Eso es un ejercicio. La verdad que nadie quiere vivir al lado de una persona que es permanentemente desagradecida. Es una de las cualidades más alejadas de la espiritualidad. Justamente nos llamamos Yehudim porque viene la palabra Odá quiere decir agradecimiento. Es una de las características que deberían estar en nuestro ADN. Deberíamos ser personas agradecidas por lo bueno que recibimos, aunque a veces el contexto no sea el mejor. A veces ahora, por ejemplo, estamos pasando momentos que son desafiantes. Son momentos desafiantes porque hay que estar en casa, hay que estar con toda la familia, en fin, hay que organizarse para estudiar, para trabajar, para hacer todas las cosas desde casa. Muy bien, ahí aparecen muchas cosas, pero también aparecen muchas cosas buenas adentro de la casa. Y la persona tiene que entrenar el ojo. Esta es la época del año. Es decir,
La Torá te está diciendo, mira, Hashem cuando te sacó y te preparó una caja de regalo, un monio y una bolsita de regalo del mejor nivel. ¿Para qué? Para que hacerte todo esto que era traumático en definitiva, porque salir de Mitzrayim era algo traumático y la gente, inclusive hubo que convencerla para salir de la esclavitud hacia la libertad. Pero aún así, Hashem se ocupó de cuidarnos, de que sea, digamos, el regalo que sea completo. No es que dijo, bueno, me ocupo nada más del contenido y la forma la dejo digamos, la dejo un poquito liberada a lo que salga del momento. Y yo creo que con esto quiero terminar, este es el concepto del Seder de Pesaj. No el Seder de Pesaj, de la festividad de Pesaj. La palabra Seder quiere decir un orden. ¿Un orden dónde? Un orden en la cabeza. Creo que todos nosotros tenemos que hacer, y es lo que Moshe nos está, o en alguna medida Moshe al repetir tantas veces, la Torah 3 veces vuelve y singulariza el concepto de que saliste de Mitzrayim en el mes de la primavera. Es para que nos preparemos y justamente Pesaj también sirva como un reservorio de entrenamiento y reconocimiento de lo bueno que recibimos de todos, en todo contexto, en todo momento y en todo lugar. No, insisto, no es solamente haber salido de Mitzrayim, no es solamente haber sido liberado, porque alguien hoy podría sentirse muy desconectado de todo eso. Recibimos muchas cosas buenas, primero de nuestras propias familias, adentro de nuestras familias, después de nuestra familia ampliada, después de la comunidad, después de la comunidad más ampliada, después de gente que ni siquiera conocemos, a veces recibimos cosas buenas. Entonces, a veces, no sé, una persona financia la edición de un libro y hoy lo tenemos nosotros y lo podemos disfrutar porque otra persona en otra parte del mundo se ocupó de financiar esa parte del libro. Estoy dando ejemplos justamente para que lo tengamos presente en las cosas más mundanas que se nos ocurren. Y ese es otro de los grandes trabajos de Pesaj. Por eso, resumimos, en Pesaj tenemos el concepto de que salimos en el mes de la primavera, lo tenemos repetido en la Torá 3 veces. Y lo tenemos repetido en la Torá 3 veces para que incorporemos lo que llama en hebreo, esa akarat tov. Akarat tov quiere decir reconocer lo bueno. Ese es un desafío que la persona que no trabajó sus midot, a veces al revés, en lugar de reconocer lo bueno que recibe del otro, justamente lo que trata de hacer es minimizar lo bueno que recibe del otro. Yo puedo tener 2 actitudes. Yo puedo, si a mí me invita alguien a comer a la casa junto con otras 50 personas, yo puedo decir, bueno, en definitiva, por mí, la dueña de casa no hizo ni siquiera hirvió una papa más. Lo mismo que hizo para los otros 49, lo hizo para mí. Esa es una actitud. O la otra es decir, bueno, no importa que había otros 50, yo estoy agradecido porque me invitaron, porque en definitiva tuve el honor y el derecho de participar de esa comida. Yo lo hice un poco exagerado, pero créanme que lamentablemente es algo que hacemos mucho más, de manera mucho más habitual de la que lo deberíamos hacer. Solemos minimizar lo bueno que recibimos los demás, especialmente de las personas con las cuales convivimos en nuestras propias casas. Solemos minimizar, solemos dar por sentado, como si fuera un derecho adquirido, que la otra persona va a hacer determinadas cosas. Y posiblemente en la división de tareas así haya sido, que uno hace unas cosas y el otro hace la otra. Pero eso no significa que uno no tenga que reconocer y tenga que ser agradecido por el beneficio y por lo bueno que recibe de los demás. Y ese es el trabajo justamente de Pesaj, porque en esta fecha salimos de Egipto, en esta fecha Hashem nos remarcó que teníamos que ser conscientes que salimos en el mes de la primavera, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, entre otras cosas, en el mes de la primavera, en el mes de Nisan, que estamos comenzando el día de hoy, en este día de Rosh Hodesh. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, empezar a entrenar el ojo, empezar a entrenar el corazón, empezar a entrenar la mente, para ver lo bueno que recibimos de las personas con que interactuamos, y no solo verlo, sino también agradecerlo. Bueno, yo también los quiero agradecer a todos ustedes por escucharme. Voy a abrir ahora un poquito por si alguien quiere decir quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario o manifestar alguna queja, lo que sea, estoy acá a disposición.